Estimados maestristas de la Maestría en Planificación Estratégica de Desarrollo, estoy con ustedes nuevamente. Soy el profesor Humberto Lecheta Gálvez, a cargo del curso Planificación de Mediano y Corto Plazo. Vamos a tener esta semana, del 12 y 13 de mayo, el desarrollo de la segunda unidad de nuestros sílabos, que está centrado en analizar todos los alcances de la planificación del mediano plazo. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que es lo relativo a los temas y conceptos vinculados con la planificación y que van a ser aplicados pues, a este curso. Básicamente todo lo que es planificación de mediano y corto plazo y el sistema de planes que se genera y su alineamiento. Veamos ahora la planificación del mediano plazo. ¿Cuáles serían las características? En primer lugar, las condiciones. ¿Qué condiciones hay para que exista a mediano plazo? Para mí, primero debe existir plan de largo plazo. ¿Tenemos en nuestro país largo plazo? Sí, tenemos el plan bicentenario y hace 2 días o 3 días ha habido una declaración del presidente del Consejo, del presidente del Consejo Directivo de ese plan, ¿no? Mariano Felipe Paz Oldán, que ha señalado que este largo plazo, el plan bicentenario, va a merecer, ¿no?, un reajuste durante 2 años. Parece que entonces que mediano plazo no existiría en lo inmediato, ¿no? Por la lógica es que existe el largo plazo consagrado, legitimado, alineado en todos los sistemas de planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y regionales. Entonces, la primera condición, yo creo que para que exista a mediano plazo, primero es que exista un referente. Este referente es para mí de arriba a abajo, es decir, que exista el largo plazo. No que exista el corto plazo para hacer el mediano plazo, sería un contrasentido. No ayudaría de ninguna manera. La segunda condición que me parece que permite el mediano plazo es que haya voluntad política para tenerlo. Realmente los mandatarios eluden a la planificación y en consecuencia sus mandatos, en el caso del Perú, en el gobierno central son de 5 años para el Congreso y para los congresistas y para el gobierno, para el Ejecutivo. Entonces, permite entonces tener un plan de mediano plazo, pero primero hay que auscultar si hay o no voluntad, porque una cosa es el plan político y otra es el plan estratégico, ¿no?, de mediano plazo, el plan de desarrollo estratégico concertado, que está abocado a todo lo que es desarrollo estratégico. El plan político es un plan de manejo del presidente y de su entorno. Eso es para su entorno, para manejar el día a día, el semana a semana, el mes a mes, el año a año de su mandato. Entonces, hay voluntad política en el presidente de la República, en el Congreso, hay voluntad política por otro lado en los gobiernos regionales, en los presidentes regionales, en los alcaldes de contar con este instrumento importante. Pues bien, dicen que sí. Entonces, la primera referencia es sí, hay voluntad política, en consecuencia, ¿hay largo plazo? No hay largo plazo, ahí viene el problema. Pero ellos por cumplir formulan sus planes de mediano plazo sin haber tenido el referente mayor, el largo plazo. Ahora, al parecer, se está ordenando y entonces vamos a contar con largo plazo y va a haber este referente. Quizás el presidente regional, los presidentes regionales y los alcaldes que se elijan en próximos 2 años y el presidente de la República en 2016 tengan ya la condición primera para que su decisión lleve a contar con este mediano plazo. Es indispensable entonces. Y entonces viene ya otra condición, que el mediano plazo suponga estar ordenado el sistema de planes. El plan de largo plazo no solamente es válido el plan nacional o plan global, sino que necesitan que los otros planes sectoriales, por ejemplo, que son tan importantes para los territoriales, o sea, los regionales y municipales, exista. Si no, es un marasmo. Si no, se produce, o digamos, como dicen en el argot, un champú, ¿no? Veamos ahora otra característica fundamental, la previsibilidad. Generalmente, la previsibilidad es baja por los 60 meses que hay en auscultar su
lo que buscamos, los objetivos, y por otro lado, pueden ocurrir en estos 60 meses muchas cosas. O sea, en primer lugar, no hay técnica que pueda medirnos exactamente lo que puede ocurrir en los 60 meses. Los imponderables que llamamos, la coyuntura internacional, la misma coyuntura nacional. Fíjese usted cómo perdura tanto esta cosa para el desarrollo del país, el tener ahora otra vez ascendero en el BRAE, con estos, ha creado una incertidumbre, ha creado una incógnita, y entonces eso puede llevar a restringir la previsibilidad en el cumplimiento. Podría ser una previsibilidad intermedia, ojalá, y esto lleva, o sea, mejora la visión, mejora las políticas, los objetivos estratégicos, pero no llega al tope, no llega a que es alta. Entonces, este es el primer, una condición que hay que manejarlo. Claro, lo importante es que tengamos una previsibilidad intermedia. Intermedia porque puede ser, pues, como todo plan de mediano, como todo plan de estratégico, como son el mediano plazo y el largo plazo, son planes estratégicos y en consecuencia requieren del necesario reajuste. Muy bien, otra característica de la planificación del mediano plazo es, desde luego, como es estratégica, obtener cambios. Como decíamos antaño, cambios estructurales, cambios que reformen el campo económico, social, institucional, ambiental, territorial, etcétera, etcétera. El plan está, el corto plazo no lo hace. El corto plazo casi genera el curso del año, pero ojalá tuviera el mediano plazo para hacer en cada corto plazo los cambios, ¿no? Previstos en el mediano plazo. Entonces, mediano plazo, posibilidad de obtener cambios. ¿Cuál sería la estructura del mediano plazo? Más o menos. Esta es una cosa que puede ser contrastado con una directiva que aún no sale, pues, obviamente, por el CEPLAN, como organismo central y rector del sistema de gestión estratégica. Pero más o menos, en una estructura del plan podría contener lo que se llama la caracterización del momento que tiene el país como nación, la región, la localidad, el sector, la institución, etc. Siempre hay que tener esa señal inicial. La caracterización también se le llama síntesis, ¿no? De la realidad o de la problemática, pero la idea es que algo nos debe decir que por lo cual hay que cambiar. También a la caracterización sucede las tendencias, ¿no? La caracterización es una precisión, ¿no? Del diagnóstico para el momento, que está referido, por supuesto, al diagnóstico nacional. Sobreviene lo que se llaman las tendencias. Es decir, ¿qué va a pasar si? ¿No? O así. ¿Qué va a pasar si la población crece vegetativamente o hay una alteración sustancial por alguna circunstancia? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si nosotros mantenemos la tasa de crecimiento 6-7%? O se ve a la caída, al 4, al 3, ¿no? Que esperamos que no ocurra. O por el contrario, si comenzamos a crecer en 10%. Entonces, eso nos va a dar visión, ¿no? De qué cosa va a haber mejor. Va a haber mejor, por ejemplo, el PBI, va a haber mejor la disponibilidad de divisas, la tasa de cambio, la baja inflación, etc. O sea, y eso nos permite perfilar metas de mediano plazo, esas famosas metas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a través del programa multianual, ¿no? Que son válidas o que tiene el Banco Central de Reserva. También la estructura del mediano plazo nos lleva, por la caracterización de las tendencias, a generarnos alternativas de cambio o resistencia al cambio, ¿no? Y eso se llama escenario. Es decir, el planificador tiene que, sobre la base de la caracterización y las tendencias, mirar qué pasa en 5 años, o en 4 años, o en 3 años, en escenarios futuros, ¿no? Tanto por futuros anticipados como futuros deseados. Los escenarios A, B, C, ¿no? Y entonces esto sirve para que el planificador, racionalizando lo que sobreviene, le diga al gobernante: señor, va a poder ocurrir esto o puede ocurrir aquello, sí,
ponderamos esto, sí se ingresa tal o cual variable, sí se ingresa esta tal o política, etc. Por supuesto que en la estructura de mediano plazo tiene que estar esto que he venido elaborando y elabora el Ministerio de Economía y Finanzas con éxito, que es el marco macroeconómico multianual. Este es muy importante porque eso lo elaboró el Ministerio de Economía en coordinación con el Banco Central de Reserva y esperamos que el CEPLAN ingrese también a participar para que sea un instrumento interinstitucional de las principales instituciones que dan cara al futuro. De manera que el marco macroeconómico es una herramienta fundamental porque fija metas en 5 años o 4 años respecto al crecimiento, respecto al PBI, respecto a la tasa de cambio, a la inflación, a las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. También el plan de medio plazo tiene que comprender los llamados objetivos estratégicos, o también llamado en alguna literatura ejes estratégicos. No importa los nombres, lo importante es ¿qué vamos a alcanzar con esos objetivos? ¿Qué vamos a buscar alcanzar en esos 5 años? Ahora, aquí se recomienda que esos objetivos no sean muchos. Por muchos pueden ser 5, 6, 7, o ya ahí algo anda mal. Hay que ir a pocos grandes objetivos para alcanzar satisfactoriamente el plazo, los 60 meses, los 5 años en el caso del gobierno central o los 4 en el caso de los gobiernos regionales y municipales. Muy bien, otra cosa fundamental son las metas, es decir, la cuantificación de esos objetivos. ¿Cuánto es la medida para medir los objetivos? Esto a veces se obvia, me parece un error. No hay que incurrir en este error, hay que poner metas, no por flojera, o a veces por razones políticas, no quieren comprometerse, pero yo creo que un planificador debe persuadir a quien toma la decisión a que todo plan se someta a metas. Si no se somete, entonces parece un plan pues, lírico, libresco, etc. Muy bien. Otro elemento en la estructura son las políticas. Teniendo los objetivos estratégicos y las metas, la cuantificación de esos objetivos, sobrevienen las políticas. Políticas sectoriales, políticas territoriales, políticas espaciales, políticas sociales, por decir, ¿no? Conforme a los ámbitos que hemos venido desarrollando, políticas ambientales, institucionales, culturales, etc. Y al lado de las políticas están los programas. O sea, aquel instrumento que encierra, cohesiona, da cuenta más específico de esas políticas enunciadas. Las políticas, repito, sectoriales, multisectoriales, institucionales, territoriales, etcétera, etcétera. Los programas son ya una herramienta que da especificidad a las políticas. El plazo. Como habíamos ya adelantado, el mediano plazo siempre se le conoce clásicamente como un plan quinquenal, pero también puede ser cuatrienal, o hasta de 6 años, y hasta de 7, ¿no? Lo general, lo clásico, son por ejemplo, los planes de 5 años. En el Perú hemos tenido planes de 5 años. Los iniciales y originales que se conocen en el mundo comparado de la planificación son los famosos planes de la URSS, los planes quinquenales, que lo inició Stalin en 1931, ¿no? Y que lo manejó el Gosplan, ¿no? Planes severos, obligatorios, compulsivos, etc. Y que muchas veces fracasaron, pero que estuvo la voluntad política de hacerlos cumplir. Contra la libertad, contra los derechos individuales, etc., económicos, etc. En el Perú, los planes deben entenderse, infiriendo de la norma constitucional, lo siguiente. Son quinquenales para el gobierno nacional porque este es el mandato del presidente de la República y el mandato de los parlamentarios es de 5 años. Ergo, el presidente que nombra a sus ministros y maneja el Ejecutivo, maneja la ejecución de lo dispuesto por el Congreso y la Constitución política, tiene que entonces realizarse en sus 5 años, ni un día más ni un día menos. Entonces, el plan estratégico
nacional de mediano plazo es y debe ser de 5 años. Sin embargo, en el nivel territorial, los llamados gobiernos centralizados o también subnacionales, es decir, en nuestro argot, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, son cuatrienales. Porque los mandatos de los presidentes regionales y sus consejeros, y los alcaldes y sus regidores, es de 4 años, ¿no? Entonces, sus correspondientes administraciones tendrían que elaborar, de acuerdo con la norma constitucional y las leyes orgánicas, planes cuatrienales. Ejemplos en el caso peruano, tenemos el primer plan de mediano plazo, 67-70, 1967, casi en el albor del sistema del desarrollo. Un plan que no tuvo viabilidad política, no tuvo voluntad política de hacerlo, y que luego parte lo fue asumido por el gobierno militar siguiente. El plan de desarrollo 71-75 es un plan controvertido, pero muy importante, un hito en la historia de la planeación del Perú. Luego tenemos el plan 81-85, acá hay una omisión, el 76-80, el 81, una cadena. El otro fue el 86-90 y el fallido, como pongo ahí, el de 1991-1995, que no se pudo cumplir por dos cosas. No había voluntad política, se cerró la planificación, el instituto en el 92, y la misma crisis económica, esta inflación de aquella época hacía imposible, me parece, contar con un plan. Pese a que se le presentó al presidente de la República un sábado, me acuerdo, de octubre de 1990. Ahí me dijo el presidente, esto se rectifica con las opiniones que hemos hecho acá, el presidente del Banco Central de Reserva, un asesor presidencial y otra persona más, y él, y luego me dijo, esto luego, no se concerta, me dijo, se impone. Me quedé helado. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los instrumentos que tiene la planificación del mediano plazo. Esencialmente, fuera de esa estructura que hemos dicho de caracterización, de objetivos, de metas, que es muy importante las metas, y las políticas, son los instrumentos. Estos son el corazón, digamos, del plan. Escúchenme bien. Son el corazón del plan. ¿Cuáles son? El programa de inversiones, el programa de financiamiento, el programa de cooperación técnica internacional, ¿no? Y otros programas que pueden, instrumentales, que puedan, o programas esenciales o funcionales que puedan caracterizar ese mediano plazo. Por ejemplo, si tuviéramos un plan de mediano plazo, un programa específico, ¿no? Podría ser el programa para el BRAE, que es un plan integral, territorial y sectorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos. Luego, perdón, volviendo, volviendo a lo inicial, a los programas. Ya en la clase del domingo pasado, es decir, este domingo 6, hemos hablado dos tipos de programas, los programas funcionales y los programas instrumentales. Estos últimos son, como su nombre lo dice, instrumentos básicos que van vertebrando y haciendo el plan. Por eso subrayo que son programas esenciales, son el corazón del plan. Muy bien. El seguimiento. El plan de mediano plazo, como todo plan, más aún el de mediano y largo plazo, requieren de un seguimiento, como se dice, de un monitoreo y de la correspondiente evaluación. ¿De qué? De las políticas. Hoy en día, según la ley del CEPLAN y del Sistema de Gestión Estratégico, este organismo tiene la función y el órgano para hacer el seguimiento pormenorizado, sistemático, de la aplicación de las políticas y los programas del mediano plazo. No es un seguimiento fiscal, no es un seguimiento de control administrativo como hace la Contraloría, es
el seguimiento de la política. ¿Llegó la política? ¿Cambió? ¿Tuvo impacto? ¿No tuvo impacto? ¿Por qué? Entonces, esta herramienta que tiene, repito, el mediano y el largo plazo, es una característica que los planificadores tienen que irse especializando. Ya les decía en la clase del domingo que los planificadores no solamente son para hacer pronóstico, ¿no?, sino hacer esto, también seguimiento y evaluación, especializarse en la evaluación, algunos y otros, por supuesto, en el tema de pronóstico, ¿no? Para esto se cuenta con herramientas de medición que felizmente hoy con el mundo de la electrónica, de la informática y de las especializaciones de medición en todas las ciencias sociales, lleva pues que las diversas políticas, no solamente las económicas, sino sociales y hasta culturales e institucionales, pueden medirse. Ya no es una metafísica el hablar ahora de evaluación con mediciones estrictas. Bueno, este proceso es un proceso complicado, un proceso con experticia, de especialización planificadora, porque, repito, no es una evaluación y control como hace la Contraloría para aspectos administrativos, si cumplió o no cumplió, si hubo delitos, si hubo falta administrativa. No, aquí es medir y mirar la política y los programas de desarrollo. Un proceso específico. La planificación del mediano plazo como el largo plazo, por sus 60 meses en este caso del mediano plazo, o 120 en el caso del largo plazo por 10 años, requieren de una reformulación. Y el caso es este, muy inmediato, pero así es. Este nuevo gobierno se va en pos de una reformulación o un reajuste, como hablaban antes, al plan bicentenario que fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio del año pasado, de la 2011, y que fue también aprobado en este mismo plan meses antes, me parece en marzo, en el Acuerdo Nacional. Este foro democrático dio legitimidad y el Consejo de Ministros la legalidad. Entonces, la reformulación es una etapa fundamental, yo diría. Deben entonces los planeadores estar, ¿no?, sobre la base del seguimiento y evaluación, ir dando alertas para que en algún momento, en estos 60 meses, pueda ir a un proceso de reformulación. Hay un proceso que obviamente comienza, como todo proceso, de hacer un plan, una directiva técnica, y se abocan de un modo especial al que hace un clásico plan a detectar áreas, problemas, áreas donde ha habido fallos o ha habido éxitos, para recalcar o reformar o rectificar ese plan original de mediano plazo. Muy bien, finalmente creo debemos estar señalando la compleja relojería que se establece estrictamente, debe ser así, estrictamente, no al aire, las relaciones entre los planes, entre el mediano plazo y el largo plazo, y entre el corto plazo y el mediano plazo. Son relaciones intrínsecas. Entonces, me parece que el sistema de plazos en el Perú, al ya tener un derrotero sobre el largo plazo en el Perú, el plan bicentenario en proceso de rectificación o de reformulación, entonces hay que contar con este plan y luego hacer el mediano plazo. Pero una vez que estén ambos, tiene que calzarse, tiene que ir a un proceso de concordancia, como se dice, de consistencia, de confiabilidad y consistencia entre uno y otro. Lo mismo hay que hacerlo el corto con el mediano. No hay corto sin mediano plazo. El corto plazo es la expresión del mediano plazo. No puede ser al revés. El corto plazo no puede impulsar a tener. Puede ser una referencia, mas no el hito importante. Muchas gracias. El plan bicentenario va a merecer, ¿no?, un reajuste durante 2 años. Parece que entonces que mediano plazo no existiría en lo inmediato, ¿no? Por la lógica es que existe el largo plazo consagrado, legitimado, alineado en todos los sistemas de planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y regionales. Entonces,
La primera condición, yo creo que para que exista a mediano plazo, primero es que exista un referente. Estimados maestristas de la Maestría en Planificación Estratégica y de Desarrollo, estoy con ustedes nuevamente. Soy el profesor Humberto Lecheta Gálvez, a cargo del curso Planificación de Mediano y Corto Plazo. Vamos a tener esta semana, del 12 y 13 de mayo, el desarrollo de la segunda unidad de nuestros sílabos, que está centrado en la planificación del mediano plazo. ¿Cuáles serían las características? En primer lugar, las condiciones. ¿Qué condiciones hay para que exista a mediano plazo? Para mí, primero debe existir plan de largo plazo. ¿Tenemos en nuestro país largo plazo? Sí, tenemos el plan bicentenario y hace 2 días o 3 días ha habido una declaración del presidente del Consejo, del presidente del Consejo Directivo de ese plan, ¿no? Mariano Felipe Paz Oldán, que ha señalado que este largo en analizar todos los alcances de la planificación del mediano plazo. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que es lo relativo a los temas y conceptos vinculados con la planificación y que van a ser aplicados pues, a este curso. Básicamente todo lo que es planificación de mediano y corto plazo y el sistema de planes que se genera y su alineamiento. Veamos ahora, este referente es para mí de arriba a abajo, es decir, que exista el largo plazo. No que existe el corto plazo para hacer el mediano plazo, sería un contrasentido. No ayudaría de ninguna manera. La segunda condición que me parece que permite el mediano plazo es que haya voluntad política para tenerlo. Realmente los mandatarios eluden a la planificación y en consecuencia sus mandatos, en el caso del Perú, en el gobierno central,